Hoy día vamos a seguir analizando las Escrituras. Ustedes saben, antes de seguir por el paso hacia el escalón más alto, necesitamos hacer algunos ajustes que son urgentes y necesarios a fin de que no queden cabos sueltos al momento de poner en marcha permitir que Dios ponga en marcha lo que Él se ha propuesto hacer a través de nuestras vidas, para que no le seamos obstáculo, para que no le seamos de estorbo en lo que Él vaya a hacer. Acuérdense que la mayoría de veces cuando pensamos que Dios aparentemente no está o se ha olvidado de nosotros, es simplemente porque nosotros no estamos siguiendo las instrucciones de Dios. Y recuerden, no se trata solo de recopilar información o de seguir instrucciones, sino que estas van a ser ejecutadas y van a ser puestas por obras por el mismo Espíritu de Dios que tiene que venir a cada uno de nosotros. Al final es la obra de Dios en nuestras vidas. No hay nada que tú y yo que alguna vez podamos hacer bien. Dios es el único que puede hacer todo bueno, ¿sí? El joven rico le dijo a Jesús, ¿cómo haces para ser bueno? Y Jesús pues le respondió que él no era el que hacía lo que estaba viéndose, sino que era Dios el que hacía estas cosas. Y el bueno era Dios, y por eso es que él era visto como bueno, ¿sí? Por eso es que le comenta y le dice, tú has cumplido los mandamientos. Y el joven rico le dice, sí, desde mi juventud. Eso está bien, podemos seguir instrucciones como cualquier persona en este mundo, pero ahora vamos a ver dónde realmente está tu corazón, ¿ve? Hay gente que puede estar junto a otras personas, aparentando que son esposos y esposa, ¿ve? Pero en realidad sus corazones están allá en otro lugar, ¿ve? Esto es lo mismo para con Dios, ¿ve? Tenemos que llegar a un punto donde podamos ser confrontados con la realidad innegable de si Dios es el centro de nuestra atención, de si Dios es el centro de nuestras vidas, de si Dios es aquel por quien nosotros en realidad vivimos, ¿ve? Si es el amor de nuestros amores. Si ese es Dios, entonces ahí estamos seguros de que no es algo nuestro, no es una obra nuestra, sino la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que según las palabras de Jesús nos va a guiar a la verdad y nos va a hacer obedecer esa verdad a la que hemos llegado. ¿Ve? Muy bien. Entonces hoy día vamos a examinar una escritura en el libro de Romanos, en donde las Biblias modernas omiten la palabra de Cristo al momento de referirse al Evangelio, del cual Pablo se jacta y al que Pablo le llama potencia de Dios. ¿Ve? Recuerden, solamente hay un evangelio correcto y es el evangelio de Cristo, ¿sí? El evangelio de Cristo. Bueno, hoy día vamos a analizar eso y vamos a ver el peligro de no hacer esta observación, ¿sí? Bueno, hoy día está haciendo mucho calor. Para los que nos escuchan por internet, sepan que hoy día está haciendo mucho calor en esta parte del mundo. Así que ya saben, si pueden, se pueden acomodar ahí a donde le dan los abanicos. En este país se le llama ventiladores, en otros países le dicen abanicos. Bueno, ahí donde les caiga el aire, acomódense, ¿sí? Bueno, Dios le bendiga, y si tienen que mojarse el rostro, si tienen que asistirse por el calor, secarse el sudor, vayan con toda confianza a los servicios, pero sin hacer desorden. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, como les dije. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy día vamos a aprender que la omisión del Evangelio de Cristo, o sea, mencionar que el Evangelio es de Cristo, en ciertas traducciones podría abrir la puerta a aceptar otro Evangelio, tal como Pablo nos advierte. ¡Wow! Es importante prestarle atención a todos esos detalles que parecen pequeños e insignificantes, pero que son demasiado importantes. Dios nos ayude. Romanos 1:16. La palabra del Señor dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Wow, hasta aquí no hay problema. Pero dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto está hablándonos de la universalidad del evangelio. Y para que éste sea aceptado universalmente, debe de ser exactamente solo uno. Recuerda, Pablo nos advierte que si alguien os trajere otro evangelio distinto al que ya nos fue suministrado, el tal sea anatema. Aquí es importante resaltar que este evangelio, ya que va a ser universal, debe de ser el evangelio de Cristo. Pero ¿por qué le quitaron esa palabra de Cristo? Por obvias razones. Para dar lugar a una de las más grandes denominaciones, ¿ve?, sobre la faz de este planeta, la Iglesia Católica Romana. Y otras más que están pues liderando, que están ahí como grandes denominaciones y aportadores para las sociedades bíblicas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Tenemos otra escritura. Aquí está lo que dije hace un rato. Pablo advierte del peligro de no hacer énfasis a ese evangelio del cual él se jacta, se diga que es de Cristo. Y ahora, no es que nosotros le añadimos un énfasis, no. Eso ya estaba. Pero recuerden, la tradición de quitarle la palabra de Cristo viene de, por cierto, copias manuscritas, pero aunque son antiguas, vienen de lugares de dudosa procedencia, lugares paganos a donde se tenía que hacer cambios a la Biblia a fin de que estos libros sean bien recibidos. ¿Ve? Y recuerden, nosotros en cuanto a las cosas de Dios no podemos hacer ninguna concesión, nada. Todo es como Dios lo dijo, o si no, no pasa nada. 2 Corintios 11:4 dice el apóstol Pablo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¡Wow! Entonces, por eso es importante ver que ese evangelio del cual Pablo se jacta no es cualquiera, es el de Cristo. ¿Ve? En Gálatas 1:6 Pablo viene y, como les decía hace un rato, enfatiza sobre esto. Dice, estoy maravillado, o quiere decir, me preocupa, o estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Así que es importante enfatizar o puntualizar que el evangelio del cual Pablo se jacta y del cual nosotros hemos de jactarnos es el evangelio de Cristo. ¿Ve? Es el evangelio de Cristo. Y una de las razones por las cuales se tiene que hoy día concebir de que el único evangelio del cual nos debemos de jactar es el de Cristo, es precisamente por las líneas y denominaciones dentro del mismo campamento del mensaje que están apareciendo. Es porque se ha perdido el ponerle énfasis a esto. ¿Y dónde es que suceden estas distorsiones? ¿O dónde es que se da más esto de crear nuevas denominaciones? En Latinoamérica. Lastimosamente, los países del tercer mundo están sujetos precisamente a este tipo de interpretaciones perversas. Número uno, porque son baratas, y porque son baratas se distribuyen más fácilmente entre la muchedumbre. Así que Dios nos ayude. Y muy pocas personas en países del tercer mundo se van a dar el trabajito de ir y buscar una versión lo más parecida al original. Si encuentran algo que los respalda, dice, esa es mi Biblia, ahí me quedo, eso es para mí. ¿Ve? Y no estamos seguros si realmente la Biblia dice lo que dijo. ¿Ve? Bueno, vamos a orar. Amado Dios, agradecidos estamos a ti. Tu palabra es perfecta, Señor. Nosotros somos los necios que a veces no valoramos tu palabra. Tú y tu palabra es exactamente el mismo, Padre. Ninguno de nosotros somos distinto al pensamiento que hemos expresado. Somos lo que pensamos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, mientras escudriñamos tu palabra, mientras revisamos y doble chequeamos si lo que estamos creyendo es conforme tu pensamiento. Amado Señor, no hay nada nuevo que podamos aportar. Lo que tú aportaste es absoluto. No hay ni una sola cosa que el hombre pueda añadir a tu palabra y tampoco puede quitar. Ayúdanos, Dios,
a mantenernos siempre fieles a ti, a mantenernos vigilantes, de que no nos desviemos de tu perfecta y soberana voluntad. Ayúdanos, Padre Santo, hoy a poder atesorar tu palabra más que nunca. Los tiempos se ponen cada vez más y más difíciles. Las cosas que tú prometiste que sucederían están sucediendo así, sin más, solo sucediendo delante de nuestros ojos. Ayúdanos, Dios, a ponernos en línea contigo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con todos tus designios. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, obrando lo que tú te propusiste obrar. Señor, nos ponemos en tus manos hoy. Guíanos tú, ayúdanos tú, inspíranos tú. De todo corazón oramos a ti, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Bienvenidos los que acaban de llegar. Dios le bendiga. Una de las cosas que debemos de resaltar y tener siempre presente es que las Escrituras o la Escritura no es negociable. No es negociable cambiarle su carácter. No es negociable cambiar algo de las Escrituras. Pero hermano, para que se entienda mejor, no cambie nada. Tal cual es lo que Dios nos ha suministrado, ¿ve? Para nuestro bien. Si tú vas al médico y el médico te dice tome cierto antibiótico 3 veces al día por 7 días, usted tiene que seguir las instrucciones, ya que este médico, ya que este profesional de la salud está tomando en cuenta sus estudios y todo lo que él conoce respecto al tiempo de vida, por ejemplo, de las bacterias. Así que si él dice que una bacteria no puede fastidiarte más de 7 días, es porque él lo tiene bien mapeado, lo tiene bien, pero bien estudiado. Tengan presente siempre eso. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos de ser, así como el médico entendido en cómo funciona el cuerpo del hombre, en cómo funciona todo aquello que ataca a los hombres, debemos de tener presente, debemos de tener en mente que nosotros debemos de tener un amplio conocimiento de cómo funciona todo lo que es de Dios y lo que es su interactuar y obrar con nosotros. Eso es algo que no debemos nunca de perder de nuestras vistas. Debemos de saber cómo funciona todo esto. Y la única forma de poder tener ese conocimiento es a través de, primeramente, leer la Biblia y segundo, estudiar tu Biblia. Una cosa es leerla, ¿cierto? De tapa a tapa, conocerla. Y ahora vamos, después de conocerla, a estudiarla. ¿Ve? Usted no puede venir y decirme que esté estudiando la Biblia si no la conoce. Muchas cosas que dice Pablo, muchas cosas que dice Jesús, muchas cosas que se han escrito en el Apocalipsis dependen de un entendimiento amplio de todo lo que está dicho ya en todo el Antiguo Testamento. Incluso hay literatura aquí que no se incluye en nuestra Biblia, que se da por sentado que deberíamos de saber, deberíamos de conocer. Hay libros a los que Jesús hace referencia que no están en la Biblia. Hay literatura a la que la Biblia del Nuevo Testamento hace referencia y no está aquí en el Antiguo Testamento. Entonces, primero que todo, leer la Biblia, conocerla de tapa a tapa y luego venir a estudiarla. ¿Y de dónde salió esto? ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde llegó aquello? Para que podamos tener entonces el contexto, la interpretación correcta de lo que se está señalando allí. ¿Lo captan? Hermano, pero esto es difícil. No es difícil, es fácil. Es como ustedes, las cocineras. A ustedes no le tienen que dar la receta, ni tienen que estar pesando, ni tienen que estar calibrando cuánto aceite han de usar, cuánta agua han de poner al arroz. Ustedes simplemente por la expertise, ¿ve? Por el continuo desarrollo o la continua preparación de arroz, ya saben cuánto de aceite, cuánto de ajos le tienen que añadir para el sofrito. Ya al cálculo saben cuánto arroz va a ser para el día de hoy, con cuánta agua lo has de hervir. Ya no tienes que estar ahí midiendo a ver 1 litro de agua por 1 kilo de arroz y nada, ¿ve? Todo simplemente al cálculo, al ojo, haces tu arroz chaufa, tu tallarín saltado, todo al ojo, al cálculo y te sale genial, ¿ve? Porque tienes una expertise, tienes una vasta experiencia. Pero en las cosas de Dios, ¿quién puede decir que tiene vasta experiencia?
Muy pocos son los que tienen vasta experiencia. Lo que sabemos es lo que todo el mundo habla. Y a veces todo el mundo habla lo que otros hablan, ¿ve? Y no han dado el trabajo de venir y corroborar que exactamente todo lo que se habla tiene que estar conforme a las Escrituras. El ejemplo tenemos de los creyentes en Berea. Por cierto, me acuerdo muy bien de una iglesia a la que visité en un país de primer mundo, en donde les dije, ¿ustedes saben quiénes son los bereanos? Y todos me miraron la cara así, con ojos de huevo frito, como que no conocían. ¿Qué son Berea? ¿Qué es Berea? ¿Quiénes son los bereanos? Me quedaban mirando así como sorprendidos, así con unos ojos grandes. ¿Ve? Increíble. Nunca habían leído en su Biblia Hechos capítulo 8. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Hermanos, el hermano Branham daba por sentado que los que venían a oírlo son gente que amaba la palabra. No solo para abrazar las Biblias así, cómo amo la palabra, cómo la amo la palabra. No, así no se ama la palabra. La palabra se ama leyéndola. ¿Qué es la Biblia? Un libro. ¿Y qué se hace con los libros? Se leen. ¿Cómo amo yo la palabra? Leyéndola, pues. Otros dicen, no, así se le ama, se le abraza. Ese no es amor, eso es abrazar tu Biblia. ¿Ve? Así no se ama la Biblia. Yo amo mi Biblia, no la maltrato. Señores, una Biblia maltratada es la completa aseguranza de que tu vida no lo será. ¿Ve? Así que destruyan su Biblia para que sus vidas no sean destruidas. Y no estoy diciendo que las rompan a propósito, sino que dejen que las pobrecitas se gasten. ¿Ve? Y mientras usted es renovado, ¿ve? Por el conocer de la palabra de Dios, no solo la letra, sino por conocer a Dios, la persona de Dios. Esta semana, un tremendo caos en el mundo evangélico, sacando a la luz una doctrina de esas muchas que hay y que pone en riesgo nuevamente el tema de la Trinidad. Y no es que sea algo oculto, sino que es algo que se sabe ya de tiempo, ¿ve? Donde eruditos, como yo les comentaba meses atrás, han dadose con la sorpresa que la Trinidad, pues prácticamente hoy por hoy es un pensamiento o un concepto que no tiene pies ni cabeza y que fácilmente no podrían ser solo 3, sino 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hermanos, Dios está en todos nosotros. ¿Ve? Esta semana estuvieron las redes por YouTube, por Facebook, por TikTok, pero llenas y llenas del famoso cuadridimensionalismo de Dios, la cuadridimensión de Dios. O sea, algo enorme allá que se reparte aquí en 3, pero así fácil se reparte en 4, se reparte en 5, se reparte en 6, se reparte en 7, 8, 9 y 10. Ese es el problema cuando nosotros venimos a pensar que Dios comienza recién a obrar con los reformadores. Cuando creemos que Dios recién comienza a obrar con los padres de la iglesia, ya 200 o 300 años después de que Jesús vino. No, señores, Dios estaba obrando todo esto desde los mismísimos días de Génesis 1, verso 1. ¿Ve? Desde ahí ya Dios estaba obrando. Y todo lo que nosotros vemos que se está desarrollando hoy aquí es producto de lo que ya se vino diciendo a lo largo de esa parte a veces aburrida, que muchos dicen que es aburrida de la Biblia, el Antiguo Testamento. Hemos subestimado el Antiguo Testamento, hemos puesto a un lado el Antiguo Testamento, casi algunos ni leen el Antiguo Testamento, pero ahí está la clave, hermano, para entender todo lo que hoy se desconoce. Es precisamente en el Antiguo Testamento donde está la clave de por qué teníamos que recibir una vez más el espíritu de Elías. Es precisamente en el Antiguo Testamento donde nos habla la urgente necesidad de la manifestación o la revelación o la apertura de estos 7 sellos misteriosos. Es precisamente en el Antiguo Testamento donde nos habla de la venida del Mesías. ¿Ve? Es en el Antiguo Testamento donde nos ha prometido muchas cosas que todavía no han tomado lugar. Es de ahí de donde nosotros debemos de comenzar a atesorar la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, cuando vienen con temas de la cuadridimensión, quinta dimensión y van a venir sexta dimensión, hay un famoso erudito que salió a decir que la Trinidad no tiene pies ni cabeza. Y otro famoso erudito salió a decir que la Trinidad no se está enseñando hoy y por eso la gente está creyendo cualquier cosa. Y otro erudito salió a decir que la Trinidad, siendo una doctrina filosófica, una innovación filosófica, al ser algo que Dios hizo, la Trinidad al ser algo que el hombre hizo, al ser algo pura y meramente manufactura humana,
pasa lo que se hace con las cosas de los hombres. Falla, ¿ve? Falla. O tiene la necesidad de actualizarse. La palabra de Dios no se tiene que actualizar, ustedes saben eso. Lo que se actualiza es todo aquello que hace el hombre. Tu teléfono celular, ¿en qué versión está? 2025, 2024, 2023, 2022. ¿Ve? Mientras más antiguo es tu celular, más lentito se pone. ¿Cierto o falso? Mientras más antiguo es, las prestaciones, ya sean de la cámara o de cómputo, son más y más limitadas. ¿Ve? Pero mientras más actual es, pues más es lo que pueden hacer. ¿Ve? Mientras que hace años con una cámara de 2 megapíxeles se podía hacer muchas cosas, maravillosas por cierto, hoy día ya no se puede. Tu cámara tiene que tener 200 megapíxeles para que recién se pueda decir que bueno, algo se puede hacer. Dios le bendiga, tomen asiento. Entonces, ¿cómo amamos la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Nosotros amamos la palabra de Dios leyéndola. No vayan a ser tan románticos de decir, yo amo la palabra de Dios, mira, cómo la amo la palabra, ¿no? La amo, ¿no? Hasta la besan, la amo la palabra. No, la palabra no es un chihuahua, la palabra es un libro y los libros se leen. La manera de amar los libros es leyéndolos. Así que lean sus libros, lean la Biblia, ¿sí? Y no van a ser engañados. Cada vez que sale este tema de las doctrinas locas por el internet, una de las cosas más locas que he visto a lo largo de mi vida como creyente son todas esas líneas que salen alrededor del mensaje. Esas son las cosas más locas que he visto. ¿Por qué? Porque sin conocer toda la Biblia se aventuran a decir que esto es así, esto es asá, y van y buscan la concordancia y dicen, mira, esto coincide. Pero señores, ustedes se han puesto a pensar que todo lo que dice en español no necesariamente es lo que se dice en su lengua original. Así que no podemos hacer doctrina de algo que está ya traducido, porque en su lenguaje original no es así. En su lenguaje original no es así. A veces tomamos algunas cosas como en tiempo presente, como si fueran en tiempo futuro, pero cuando tú vas al original, por ejemplo el hebreo, Dios está hablando en tiempo pasado. Y es ahí donde viene la confusión. Y muchos esperan que, como es en futuro, bueno, hay tiempo para perder. Ya no hay necesidad de apurarnos. Pero en la Biblia dice que muchas cosas ya pasaron o están pasando. Eso, hermano, es el trabajo que tiene que hacer, bueno, en este caso el pastor, para advertir a la gente de los peligros o de lo que se puedan estar perdiendo en este día. Ese es el trabajo. Sea como fuera, ese es el trabajo. No se trata solo de reunirnos y de estar ahí juntos hablando del Señor. Esta semana me tocó ir al hospital y mientras estaba en el hospital se acercó una señora y muy amablemente se dio cuenta de que era cristiano y me dijo que quería oración. Y entonces ahí vino, se acercó con su familia y dijo, bueno, aquí somos 2 o 3 y Dios está aquí en medio de nosotros. Y entonces yo aproveché para hacerle una corrección, ¿no? Y le dije, señora, comúnmente se ha dicho así, ciertamente, que donde están 2 o 3, ahí está Dios en medio de ellos. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Cuando la Biblia dice que donde están 2 o 3, ahí está Dios en medio de ellos, no está hablando de la presencia del Señor en medio de 2 o 3 individuos, sino que está señalando, como dice la Escritura, que cuando se está haciendo juicio en la casa de Dios, ustedes saben, Mateo 18 comienza con la corrección en la casa de Dios y dice, si alguien te falla, si alguien comete algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Si no te hace caso, tráelo a la iglesia. Díselo a otro más. Vayan y traten de arreglar el asunto. Si no quiere arreglarlo, comenten solo a la iglesia y declárenlo un publicano, ¿no? Y ahí es exactamente ahí donde dice, porque donde están 2 o 3 testigos míos, ahí yo estoy en medio de ellos. Está hablando de los jueces, los encargados de juzgar este caso, que son los hombres más sabios, las personas más llenas de Dios para juzgar ese caso. ¿Ve? Entonces, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy. ¿Ve? Como dice la misma Biblia en el Antiguo Testamento, que todo sea juzgado con 2 o 3 testigos fidedignos. ¿Ve? Entonces no está hablando que donde están 2 o 3 con ganas de tener iglesia, ahí está Dios en medio. No, así no funciona. ¿Ve? Y así se han abierto muchas iglesias con 2 o 3 cabezones que poco o nada saben de las Escrituras, pero que sí saben hacer bochinche. ¿Ve? Que sí saben hacer de todo menos
saber lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ve? Ese es el problema hoy. No entienden las escrituras. Bueno, en fin. Entonces le dije a la señora todo esto y dijo, wow, nunca me habían explicado así. Y le pregunté, ¿usted alguna vez leyó su Biblia? No, pues no hace falta que te expliquen esto. Si tú solamente le dieras una ojeada a tu Biblia de tapa a tapa, si conocieras toda tu Biblia, esto lo hubieras deducido prácticamente sin mayores esfuerzos. Pero, ese es el problema, ¿ve? Ese es el problema. Ese es el gran problema, ¿ve? No conocen la Biblia. Y entonces repiten lo que alguien más dice. En fin, oré por esta señora, tenía un tumor en el pulmón. Y yo siempre muy osado, le toqué la espalda y oré. Y la señora, parece que era pentecostal, no sé. Yo hubiera querido que me salga diciendo, mire, entendí la palabra y qué buena la palabra. Me sale diciendo, hermano, yo vi una luz grande y yo dije, bueno, está bien. Pero me hubiera gustado que me digas que me entendiste lo que te dije, ¿ve? Porque no hay mejor regalo que se vaya alguien de mi vista o con el que haya yo interactuado, pero que entienda bien la palabra de Dios y vaya con ese mensaje a más personas y se corrijan más personas, ¿ve? Pero, en fin, Dios hace su obra, ¿ve? Algún rato sabremos de alguien que se curó de un cáncer al pulmón, qué sé yo. Pero se fue contenta, en fin. Hermanos, hay mucho desconocimiento de las cosas de Dios y por lo regular somos repetidores de lo que escuchamos en el YouTube, lo que escuchamos en la iglesia, lo que alguien más dice, ¿ve? A mí me gustaría que mientras yo estoy hablando, estén chequeando si lo que yo estoy diciendo está así en las escrituras. Comiences a pensar en todo esto, ¿ve? Es como cuando yo digo, ¿qué son números complementarios? Y Almendra me responda, son dos números que suman 90. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué son números suplementarios? Son dos números que suman 180. ¿Ve? Que nadie me diga más nada, sino que en automático su cabeza, su mente, piense en la geometría y de ahí me traiga todas esas respuestas. ¿Ve? ¿Cierto o falso? Eso es en automático, ya lo sabes. ¿Por qué lo sabes? Porque es obligación tuya el conocer todo esto antes de entrar a la universidad. ¿Ve? Conocer todo esto antes de dejar el colegio. ¿Quién deja la escuela sin saber multiplicar hasta el 12 al menos? ¿Ve? ¿Quién deja la escuela sin saber sumar? ¿Quién deja la escuela sin saber leer? Nadie. Es tu obligación y como cristiano, ¿quién puede decir que es cristiano si no conoce la Biblia? ¿Ve? Y no me llamen bibliólatra porque eso no es así. Se supone, se da por sentado que es algo que debemos de conocer. ¿O ustedes son adoradores del arroz? Porque el peruano es arrocero, ¿ve? Y no por eso es un arrozdólatra, ¿no? El peruano es arrocero. Y para muestra un botón. Yo invité a alguien, he invitado muchas veces a mi casa a personas a comer, y a veces cuando no les ponen arroz te miran raro. ¿Eh? Hay cosas que no se deben de comer con arroz. Es más, no debemos de usar ya mucho arroz. No les estoy prohibiendo, les digo, no deberíamos usar mucho arroz. ¿Eh? Pero a veces, como somos un país del tercer mundo, al igual que sucedió en los Estados Unidos, país del primer mundo, en los días de la esclavitud, oiga, al esclavo le daban lo que quedaba del pollo, lo que quedaba de la res, después de que le daban los filetes grandes a los grandes amos. ¿Qué podían hacer? No había mucha proteína, no había mucho pollo, se comían las vísceras. Los amos no comían las vísceras, los jefes, los patrones no comían las vísceras. Nosotros comemos vísceras, ¿no te has dado cuenta? El peruano hasta tripa come, ¿ve? ¿Te has dado cuenta o no? En las esquinas comemos tripa. Algunos me van a decir por YouTube, ¿cómo va a decir eso usted? ¡Qué barbaridad! Yo digo, de una manera fina, ¿te la comes en salchichas o no? ¿También te comes tripa? Pero el peruano no, oiga, la tripa del pollo le dan vuelta, la lavan y la comen en parrillada, ¿sí o no? En la parrillita, ¿no? Y se sientan ahí, hermano, ¿quiere comer algo? Y ahí está la tripa, ¿no? Que levante su mano, ¿quién no ha comido tripa? Los muchachos quizás, pero todos los viejos hemos comido tripa. ¿Sí o no? ¿Usted ha comido tripa o no? Claro. Venimos de la época, oiga, donde era lo que había, ¿no? ¿Usted ha comido tripa? Pero miren cómo va la cosa. Por eso es que comemos arroz. No había más. Para poder llenar el estomaguito de las familias de 7, 8 hijos, 10 hijos, 12 hijos, teníamos que ponerle mucho arroz y ponerle lo que había. Esa era la forma de supervivencia
Y así hemos vivido por muchos años. Ahora no digo que estemos mejor que antes, pero al menos podemos mejorar eso. Pero por cultura, porque hemos sido una sociedad esclava, hemos sido acostumbrados a comer abundante arroz. El arroz ocupa el 70% del plato. Y si es que acaso no es el 80%. Así que así es como va la historia. En Estados Unidos los que comen arroz son la gente afrodescendiente. Por tradición, por cultura, por costumbre. Pero comer mucho arroz hace mal. En especial de la forma como los peruanos la comemos. El arroz calientito. El arroz calientito es azúcar purita. Pero tú me vas a decir, pero el chino trajo el arroz. Pero el chino lo come frío. El chino come el arroz frío. El japonés ni modo, ni me digas. Porque no sé si has comido los famosos maki. Esos envueltitos de arroz. Es frío. Helado. ¿Ve? Y ahí sí no, ahí comes arroz frío, ¿no? Pero en la casa no, arroz caliente, ¿no? Así calientito, así, ¿no? Es rico, sí, ¿quién dice que no? Pero, señores, es azúcar. Es algo que se convierte en azúcar más rápido que cualquier otra cosa. ¿Ve? Bueno, pasamos de la cultura general a nuestro tema bíblico. No comamos cualquier cosa que nos vendan allá en la calle, ¿sí? Debemos de procesarlo todo, filtrarlo todo por las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras. Cuando yo pregunte qué cosa es la deidad, rápidamente Ruth procese en su cabecita todo lo que aprendió y me diga qué cosa es deidad. ¿Ve? Cuando yo hable de la deidad de Jesucristo, rápidamente procese en su cabecita Nicole y me diga qué cosa es la deidad de Jesucristo. Cuando yo hable del logos, ya rápidamente puedan procesar qué cosa es el logos. ¿Ve? Todos estos conceptos son cosas que debemos ya de tener preconcebidas. Al momento de escuchar un sermón, sepamos qué coincide con qué y si va donde lo están poniendo. Esa es la cosa. Porque si ser cristiano solamente se trata de ser buenos, oiga, en las cantinas también hay gente buena que comparte su botella con el otro, ¿sí o no? ¿Ha habido algún borracho por aquí? ¿Comparten su botella o no? Son tan buenos que hasta ponen 2 cajas, ¿no? Y todos ahí llenecitos, ¿no? Él es bueno, ¿no? De eso no se trata el evangelio. De eso no se trata el evangelio. De ser bueno, a la manera del hombre, bueno es cualquiera. ¿Ve? Dios nos ayude. Pero estamos hablando de la bondad de Dios, de la bondad de Dios. Vamos acá entonces, una vez más, a las Escrituras. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del peligro que existe cuando quitamos de las Escrituras el énfasis que se hace del evangelio que es de Cristo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, hoy día me falló el dibujante, pero aquí vemos a alguien en un entorno sombrío, oscuro. ¿Y por qué es así? Bueno, algo pasó ahí. Y aquí tenemos al Señor, ¿no? Una traducción pervertida, corrupta, que se le ha quitado y se le ha añadido, genera preocupación, genera zozobra, genera incertidumbre entre los que escuchan, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios viene directamente de Dios, cuando estamos recibiendo el evangelio de Cristo, entonces hay conversión, hay gratitud, hay en verdad una completa y absoluta paz. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, aquí se supone que deberíamos de ver en la parte sombría y oscura a un ser siniestro, influenciado, o a quien le están susurrando la falsa doctrina del costado, ¿no? Ahí vemos a un personaje siniestro que es el diablo prácticamente. Bueno, vamos a Romanos 1:16 y vamos a leerlo de la Biblia Reina Valera del 60, pero ya les dije el otro día, ya no es del 60 nunca más. Vas a ver tu Biblia y tiene fecha del 82, del 92 o del 2005, ¿sí? Pero ya no es más del 60. La Biblia de 1909 incluso, si tú te vas a revisar, ya no es Biblia de 1909, porque por ahí en algún lugar vas a encontrar 1996, ¿ve? O 1992, ¿ve? Ya no es Biblia de 1909, ya no es Biblia de 1960, porque ya ha sido corregida con los textos modernos, con lo que se conoce como el famoso texto crítico, o los textos alejandrinos. Alejandría era un sitio diferente al lugar donde se produjo todo lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Eran tierras paganas. Alejandría es Egipto, hermanos. ¿Ya? Romanos 1:16 en la Biblia del 60 dice lo siguiente.
porque no me avergüenzo del evangelio. Estas son palabras de Pablo, jactándose del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Gloria a Dios. No se avergüenza del evangelio. Hasta aquí, tú te estarás preguntando, bueno, ¿será que dice eso? ¿Será que no dice nada más que solo eso? Entonces, vamos a seguir. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ok. Pablo me está hablando de un evangelio del cual él se jacta y al cual él reconoce como agente de salvación. Entonces, este tiene que ser el evangelio con mayúscula. Y es más, el evangelio de Cristo. No es otro evangelio, ¿ve? No es que hay otro, sino que hay de aquellos que vienen y te presentan algo y te dicen que también es el evangelio. Pero no, él dice, aquí está diciendo que este evangelio, el evangelio del que él está hablando aquí, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego añade al judío primeramente y también al griego. Este evangelio no puede ser cualquier evangelio, tiene que ser el evangelio de Cristo. Bueno, es así como pensaría un estudiante de la Biblia, alguien que conoce la Biblia al revés y al derecho. Alguien que no solamente conoce el Antiguo Testamento y todo lo que compete al entendimiento del Antiguo Testamento, sino que también alguien que conoce muy bien el pensamiento de Pablo. Eso es, ¿ve? Eso es lo que usted debe de tener muy, pero muy en cuenta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es tu comida favorita, Venegas? Todo el que conoce a Venegas sabe que su comida favorita es el caucao. Todo el mundo que conoce el evangelio que salva, y no solamente a uno, sino que a todo aquel que cree, al judío y también al griego, puede ser el único evangelio que es el evangelio de Cristo. Porque Pablo conoce bien a Cristo y todos los que conocemos a Pablo sabemos que está refiriéndose al evangelio de Cristo, no a otro evangelio, no el de Apolos, no el de Bernabé, no de nadie más. Así que cuando ustedes vayan a invitar al hermano Venegas, ustedes van a saber que no tienen que pensar en carapulcra, no tienen que pensar en arroz con pollo, no tienen que pensar en hacer una pollada. Ya saben, de frente se van al mercado, compran su caucao, lo traen a la casa, no se olviden la hierbabuena y una pizca de perejil para darle ese toque que a él le gusta, ¿no? Y le cocinan su caucao. No se hagan mayores problemas, ¿ve? El hombre es económico. ¿Es verdad? El caucao no es caro. La papa tampoco. La hierba, 50 de cada uno y ya está. Y si quieres innovar, ponle arvejas y algunos hasta le echan zanahoria, ¿no? Ya depende del gusto, del tipo de cocina que hayas heredado. Lo importante es el toque de la hierbabuena que le des al hervir tu caucao y el toque de la hierbabuena que le des al momento de, ustedes saben, presentar el plato. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ve? Entonces, así igualito es las cosas de Dios. Uno debe de saber dónde va esto y si me lo están presentando, dónde tiene que ir. Uno ya sabe, tienes que saber. Yo no me imagino a Venegas recibiendo un caucao que esté aderezado con orégano y que le hayan añadido piñas para que sea hawaiana. Ese sería un evangelio apócrifo para él. Caucao a la hawaiana, ¿se imaginan eso? Los italianos ya tienen bastante con soportar de que le hayan puesto piña a la pizza y ahora Venegas no va a aguantar que le pongan piña y orégano a su caucao. Bueno, Pablo está hablando del evangelio de Cristo, que es el único que tiene el poder de Dios para la salvación de todo aquel que en él cree, el judío primeramente y al griego. La pregunta es, el reto es, ¿será que en los evangelios, será que en los manuscritos más fieles al carácter divino conservan la palabra, el evangelio de Cristo? La respuesta es sí. Este es un texto ya corrupto, corrompido, con el único fin de crear la confusión, de promover el error, de que recibas cualquier cosa. Por ejemplo, de que tengas como pastor a cualquiera que diga que, bueno, está hablando algo de Dios. Recuerden, el evangelio de Cristo es el evangelio de Cristo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. El mismo hermano Brandon dice, usted no puede predicar si usted no tiene el Espíritu Santo. Y si tú estás predicando y predicas falsa doctrina toda tu vida, no estoy hablando de solo 1 año, 2 años, quizás está confundido, hermano. No hay que juzgarlo, 3 años, bueno, ya no importa, 4 años, 5 años, ya vamos a ponerle el beneficio de la duda, 8 años de falsa doctrina.
Pero ya si son 10, 20, 30, 40 años de falsa doctrina, señores, ese hombre no tiene el Espíritu Santo. ¿Ve? Y estoy siendo muy bondadoso con darle 8 años, porque ni siquiera le deberíamos de prestar atención a la primera vez que escuchamos que no está atando ni desatando, no conoce nada de las cosas de Dios. ¿Ve? Pero hay gente que, bueno, pues, lees lo que hay. No. En las cosas de Dios no tienes que recibir lo que hay. Tú tienes que recibir la palabra de Dios. ¿Ve? Porque eso del peruano, que a veces es práctico en eso, pero hermano, eso es lo que hay, como fuera, no funciona. En todo en la vida no funciona el pragmatismo. ¿Ve? Hay cosas que tienes que hacerlas como se tienen que hacer. ¿Cierto o falso? ¿Es verdad? Y las cosas de Dios se tienen que hacer como se tienen que hacer. Si no, no va a producir. No va a producir. Como dicen los hippies, amor es amor, ¿no? No. Amor no es amor. Se juntan el uno con el otro y después se van y se juntan con los demás. Eso no es amor, ¿no? Eso es sodomía. ¿Ve? Eso es promiscuidad. ¿Ve? Eso no es amor. ¿Ve? Eso es una perversión del amor. ¿Ve? Capten. ¿Sí? Porque hoy día, oiga, los muchachos a veces no saben nada de eso y piensan que se enamoran. Recuerden, el enamorarse no significa amar. ¿Ah? El enamorarse es un tema químico, ¿ve? Que más habla de costumbre, ¿ve? De trato, que lo que es amor. ¿Ve? ¿Me están captando? Porque si estuviéramos hablando de amor, esos que se enamoran cada rato, entonces algo está mal, ¿verdad? Algo está mal, ¿no? Están un mes con uno, el otro mes con la otra, otro mes con la otra, el otro 6 meses con otra. Y oiga, eso no, entonces, si amor es amor, entonces algo mal está en esa definición. ¿Ve? No funciona, algo está errado ahí. ¿Ve? Entonces, enamorarse es diferente a en verdad amar a alguien. ¿Ve? ¿Puedes amar a alguien y estar enamorado? Sí. ¿Puedes estar enamorado? Siempre sí. Amando a alguien, sí. ¿Ve? ¿Ve? Me están captando, pero esos que se enamoran cada rato y no están fallando en la definición, porque es química, nada más química. ¿Ve? Eso es química, no es amor. Cuando la Biblia te habla de amor, cuando encuentras en la Biblia amor, por lo regular, según la cosmovisión del mundo antiguo, él está hablando de la palabra de Dios. Cuando tú encuentres Dios es amor, estamos hablando de la palabra de Dios. Porque usted ama la palabra de Dios, usted va a obedecer la palabra de Dios. De eso se está hablando. ¿Ve? Si usted ama la palabra de Dios, usted ama a su prójimo. Es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Tú no puedes amar a tu prójimo si primeramente no amas a Dios y su palabra. Es simple. ¿Ve? Es sencillo así. ¿Ve? Es por eso que nos respetamos unos a otros como familia. ¿Ve? Ustedes son mis hermanos, hermanas y hermanos, ¿ve? Sus hijos son mis hijos, sus hijas son mis hijas, ¿ve? Tenemos el amor de Dios, tenemos el respeto por Dios, tenemos los límites creados por Dios, los atesoramos, los tenemos siempre presentes. ¿Se dan cuenta? Porque nos amamos en el amor del Señor. Y siempre está por delante la palabra de Dios. ¿Me están captando? Pero los hippies no hacen eso. Ellos van con todo, contra todos, ¿ve? O era tu mujer, no sabía. ¿Entiende? Esos son los hippies. ¿Ve? Y algunos de la secta del mensaje también. Se van a las campañas. Hay un dicho, ¿no? Hay un cuento de alguien por ahí, un cantor, ¿no? De una iglesia. Se fueron a una campaña y el diácono de la otra iglesia se quedó con su mujer. ¿Y qué pasó? Bueno, es que son hippies, ¿no? No son creyentes, sinceramente. Dios nos ayude. Y ahora canta solo, ¿no? Bueno, Dios nos ayude. Esa es la rosa de Guadalupe en el mensaje, ¿no? Para los que no saben qué es la rosa de Guadalupe, no estoy hablando de la monja o no estoy hablando de la cosa esa que está allá en México. Estoy hablando de una serie de novelas que le llaman así, ¿no? De casos supuestamente de la vida real. Yo lo he leído en El Comercio, por cierto. Yo sé que ustedes no saben de eso, ¿no? Tú no sabes de eso, ¿no? Usted sabe de eso, Venegas, ¿no? No, él no sabe. ¿Qué será eso? Dice, ¿qué será eso? ¿No? A Venegas le preguntan, ¿qué son novelas turcas? Él dice, no sé, ¿qué será eso? ¿No? ¿Con qué se come eso? ¿No? Bueno, pero eso es. Hay gente, oiga, el tema del consumo de novelas turcas, de novelas orientales, es masivo, ¿no? Es masivo. El otro día se murió un cantante K-pop, creo que uno de los primeros, era de los más viejos que hay. La gente estaba llorando. Yo dije, ¿qué pasó? ¿No? Yo dije, quizás son católicos romanos, se murió Francisco. No, estaban llorando por el chinito ese que se había muerto. Y dije, ¿pero qué pasa? ¿No?
la cosa está bien, bien fea, ¿no? Dios nos ayude. Ni por Dios lloran, ni para orar lloran. Pero llorando ahí por el chino que se murió, ¿no? Y bueno, fuera que a veces estos chinitos o estos artistas mueren, bueno, por desgracias de la vida, ¿no? Mueren a veces hasta consumiendo, mueren haciendo cosas pervertidas, ¿no? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces, la Reina Valera del 60, que ya no es del 60, es del 90 o del 80 o del 2005, depende qué Reina Valera tienes, omite la palabra el Evangelio de Cristo. Si leemos Biblias del 1602, como la purificada, viene y dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. O sea, ¿sí existía esa palabra? Sí existía esa palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Aquí ya no entra el Evangelio de la Iglesia Católica Romana, de la Iglesia Católica Etíope, de la Iglesia Católica Ortodoxa. Ya no. Aquí no entra el Evangelio de los calvinistas, de los arminianos. Aquí no entra el Evangelio de nadie, sino el de Cristo. El Evangelio es la palabra viva. Antes de que se escriba la Biblia, ese Evangelio era vivido en la vida de individuos. La Biblia queda como un testimonio de que si el Evangelio se está manifestando en la vida de alguien, tiene que producir ese fruto. Tiene que producir ese mismo testimonio que tú encuentras aquí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Ajá. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. No me avergüenzo de ese Evangelio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema es grande. ¿Por qué? Mira, primero que todo, ¿por qué hay una omisión de la palabra de Cristo? Según el texto recibido, o el textus receptus, o acá está, ¿no? El textus receptus basado en manuscritos bizantinos y la tradición eclesiástica. ¿Qué significa la tradición bizantina de conservar los manuscritos? En que si esta Biblia perteneció a una iglesia santa, pura, de sana doctrina, es prestada a alguien más y la copian, estamos seguros de que no se le añadió, no se le ha quitado. Y esta Biblia nueva que se ha copiado se va a usar en una iglesia de sana doctrina, ¿ve? Una iglesia santa, una iglesia muy sana en todo. Esa es la forma de conservar los escritos. Según la tradición bizantina, o como se le dice la tradición eclesiástica, ¿no? Los libros que se usaron en la liturgia o en la iglesia, esa es la Biblia que nosotros entendemos como el texto recibido. Fue inspirada por Dios, entregada a la iglesia la conserva y en iglesias la conservan. En iglesias, ¿ve? Pero ¿qué pasa? Cuando la Biblia no es conservada en una iglesia, no es usada para la iglesia y la tiene un millonario en un país ateo, en una nación donde no se alaba a Dios, donde no se adora a Dios, donde no se respeta a Dios, donde no conocen las cosas de Dios, van a tener que hacer concesiones. A mi amo no le gusta que diga el Evangelio de Cristo, así que le vamos a cambiar y le vamos a poner solo el Evangelio para que no le dé urticaria, para que no rechace el libro, para que me pague, dice el escriba. Le vamos a quitar unas cositas para que lo reciba él, ¿ve? Y como eran textos que no se usaron en iglesias, por consiguiente se conservaron mejor, son textos que son más antiguos que los que se usaron en las iglesias y por ende copias a las que hoy erróneamente se les considera más cerca del original. ¿Cuándo es falso? ¿Cuándo es falso eso? Hubieron 2 romanos a los pies de Jesús, a los mismísimos pies de Jesús, y no estaban a los pies de Jesús, estaban jugándose a los dados las ropas de Cristo. ¿Cierto o falso? ¿Es verdad? Así que no porque estaban cerca significa que eran adoradores de Cristo. ¿Ve? Y no porque estuvo allá más antiguo, cerca del original, significa de que, bueno, oye, tenemos los textos más fiables. No, porque han habido malotes toda la vida, ¿ve? En todo tiempo y en toda situación. Recuerden, los mismísimos días de Pablo denuncia que hay un ministerio de la iniquidad corriendo al mismo tiempo con él, ¿ve? Pablo viene y dice que hay otro evangelio y es un evangelio maldito, ¿ve? Él dice, ese evangelio es anátema, ¿ve? Es maldito, ¿ve?
Entonces, no porque es más antiguo quiere decir que sea más creíble. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Simón el Mago estuvo ahí delante del apóstol Pedro. Simón el Mago estuvo delante de los hombres que estuvieron con Jesús, y ni siquiera eso nos dio garantía de que Simón el Mago había recibido la correcta interpretación de la palabra. Simón el Mago quiso pagar por el poder del Espíritu Santo. Simón el Mago no pudo recibirlo de esa manera. Fue y buscó de 1001 formas. Se hizo de los 1001 trucos, porque él era un mago, se tienen que acordar de eso. Y por ahí se recogió a una ramera, a la cual hizo su fiel compañera, y juntos caminaron como él, fingiendo ser la palabra de Dios, y ella, la sabiduría. ¿Ve? Qué extraño, ¿no? Y Simón el Mago hacía prácticas sodomitas y un montón de cosas. Eso lo pueden leer en los escritos de el segundo mensajero de la iglesia, que se llama Irineo de Lyon. ¿Ve? Irineo de Lyon. Entonces, no porque es más antiguo quiere decir que sea más fidedigno, sino que tenemos que ver que sea antiguo y que sea algo que al menos se haya usado de la manera correcta. Y estos son los famosos textos bizantinos o eclesiásticos. Documentos, la Biblia que se usó en la iglesia, en iglesias, ¿ve? Para la liturgia. En esa época le decían la liturgia, la iglesia. Ese es el documento que ya está a nosotros, y ahí hacen énfasis, el Evangelio de Cristo, ¿ve? Contiene la palabra el Evangelio de Cristo. ¿Qué dicen los comentaristas modernos? No, es que como se usaba en la iglesia, alguien le puso una anotación ahí, el Evangelio de Cristo. No. Y no eran cualquier iglesia, eran iglesias del Señor Jesucristo, eran iglesias sanas, de sana doctrina. Vamos acá. Pero el texto crítico, que es el crítico porque critica lo que son los textos de la iglesia, la frase del Evangelio de Cristo aparece simplemente como del Evangelio. Esto se debe a que muchos manuscritos tempranos, o sea, los vaticanos, los sinaíticos y los alejandrinos, no incluyen la palabra de Cristo. Vaticano, Italia, Roma, sinaítico, ¿ve? Allá en estos países paganos alejandrinos, estamos hablando de Egipto, ¿ve? Es obvio que tenían que hacer concesiones, es obvio que tenía que haber adulteración. Ustedes cuando hablan conmigo no me hablan como le hablan a los de su casa, ¿cierto o falso? Es verdad. Entre ustedes usan palabras que solamente ustedes las entienden o ustedes las soportan. Y una vez estaba hablando con alguien y todo el rato me decía on. Y yo decía, oh, ¿qué pasó? A este se le escapó algo, ¿ve? Es que hablan así en su barrio. Yo lo quedaba mirando y bueno, hasta que le dije, mira, ¿que te estás haciendo irrespetuoso? ¿Cómo? Sí. ¿Te estás haciendo irrespetuoso? Es como él habla, es como este individuo habla. Y de esa manera, se imaginan cómo habrá copiado la Biblia, ¿no? Con concesiones, ¿ve? De esa misma manera, en la iglesia, los documentos que son de la iglesia no se hacía concesiones. Usted cuando va a traer algo para la iglesia, trae lo mejor. Cuando usted le va a regalar algo a alguien, dice, bueno, a ver, por ahí compren un jabón, ¿no? Pero para la iglesia, lo mejor, ¿no? Es así. Nosotros al menos hemos sido criados así. Para Dios, lo mejor. ¿Estamos hasta ahí? Pero esa es la diferencia entre el texto recibido y el texto crítico. El texto crítico perteneció a particulares, perteneció a bibliotecas, ¿ve? No perteneció a la iglesia. Incluso hoy los mismos judíos vienen y dicen, la Septuaginta, que es el libro que se tradujo para la biblioteca allá en Alejandría, a pedido del rey Ptolomeo, fue una Biblia que se interpretó, pero no correctamente, sino que se hicieron algunos cambios para que pudiese ser aceptada, para que no pudiesen ver la luz y cosas por el estilo. Bueno, oiga, ¿cómo vamos a descubrir el error? Bueno, vamos a estar chequeando, tenemos que estar revisando, tenemos que estar fijándonos de que sea lo que fuera que venga a nosotros y no esté reproduciendo a Cristo, entonces está mal. ¿Ve? Si tu revelación no está reproduciendo a Cristo en tu vida, tu revelación está mal, muy mal. Estamos hasta ahí. Es como hoy día la gente, por ejemplo, yo cuando veo dos bigotones pegando sus bigotes, yo digo, wow, qué barbaridad, vamos de acá, eso no va conmigo. Pero hay otros que tienen la mente pervertida y dicen, ¡ay, qué lindo! ¿No? Lindo, mira qué bonito, ¿no? Tú dices, wow, ¿cómo va a ser eso lindo? Yo estaba en la puerta de la iglesia, de una iglesia en un país del primer mundo hace años.
Yo acababa de entrar, de limpiar la puerta. Ustedes saben, uno cuando va a un sitio tiene que ser acomedido. Estaba descansando, mirando hacia afuera, ahí hacia la calle. Y de pronto dos mujeres se paran así a mirar hacia adentro, ¿no? Ustedes saben, el vidrio ya da hacia el púlpito y se paran ahí. Yo digo, wow, dos señoras, dos mujeres, seguro quieren entrar a la iglesia, seguro quieren entrar a pedir información, quieren visitar la iglesia. Nada, estaban ahí buen rato mirando hacia adelante, después se voltearon la una contra la otra y juntaron sus narices, ¿no? Y uno dice, wow, ¿qué estaban haciendo? Seguro en su mente se estaban casando, ¿ve? ¡Qué barbaridad! Y a uno lo deja así, pues, tú sabes, como confundido, ¿no? Pero hay otra gente que dice, ay, qué lindo, ¿no? Que vive el amor, ¿no? Eso no es así, ¿ve? Eso es una perversión. Y eso es lo que ha pasado con las Biblias del texto crítico, ¿sí? Estos son países, estos son lugares donde no les convenía tener la palabra correctamente interpretada, ¿no? Bueno, por eso, si tu revelación está produciendo a Cristo en tu vida, algo está mal, ¿sí? Algo está mal. Entonces, como siempre, ¿no? El problema comienza así, un problemático se enciende a otros y ahí está la candela, ¿no? Ahí está la candela. ¿Y quién tiene candela? El diablo, ¿no? Así dice, ¿no? Ese proverbio. Así que los candeleros se han encendido por el fuego demoníaco de la falsa doctrina. Dios nos ayude. Entonces están aprendiendo historia, ¿verdad? Miren, esto mismo que les enseño para leer la Biblia, es lo mismo que debes de hacer cuando lees libros, por ejemplo, de medicina, cuando lees libros de educación, lo que sea, tienes que hacer una exégesis, tienes que leer el contexto, ¿eh? Para poder entender mejor lo que estás leyendo, la información que estás recopilando. El contexto. Romanos 1:16 tiene un contexto, claro, tiene un contexto. Tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto nos lleva a la historia. El contexto nos lleva a qué tipo de literatura tengo delante de mí. Si es una carta, si es una respuesta a alguna pregunta. Y en este caso, Romanos es una carta escrita por Pablo a los creyentes en Roma. No tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana, por cierto, ¿ya? Porque ellos vienen y dicen, ¿no ves? Hay una iglesia en Roma ahí. Hay una iglesia en Roma, la Iglesia Católica Romana. No es católica romana, para nada. Y tampoco Pablo le está escribiendo aquí a Pedro, el apóstol o el obispo de Roma, tampoco. Aquí no le está escribiendo a Pedro. En Roma en ese tiempo ni conocían a Pedro. Perdón, sí lo conocían, pero Pedro no era ni obispo ni papa. Como ellos tratan de alegar, no, es que sí era, no fastidien. No era. Pedro era de los mayores, sí, por el mismo Pablo es reconocido como tal, pero nada que ver con papa, nada que ver con obispo de Roma, nada de eso. Romanos es una carta escrita por Pablo a los creyentes de Roma, posiblemente en el año 57 después de Cristo. Wow, ¿tanto tiempo después de? Bueno, así es. Así es. ¿Desde dónde les escribió? Desde Corinto. ¿Ve? Todo eso está en la historia. En el contexto inmediato. A ver, vamos a ver el contexto inmediato. ¿Qué está pasando ahí? Pablo está estableciendo el tema central de su epístola, su carta. ¿Cuál es su tema central? La justicia de Dios revelada en el Evangelio. Cuando alguien te hable de soteriología, no se está hablando del horóscopo, por cierto, se está hablando de la palabra sotero, que es evangelio. Perdón, estoy mal. La salvación, perdón, ¿dónde está? Ah, no, acá no es. La salvación, cuando hablan de salvación es soteriología, que te viene de la palabra sotero, ¿ya? Salvación es soteriología. Me estaba confundiendo, evangelio es evangelio. Dice, Pablo nos va a hablar en Romanos sobre la justicia de Dios revelada en el evangelio. ¿Cómo es eso? En el versículo 17 lo declara. Y la necesidad universal de salvación, en el mismo Romanos, versículo 18, hasta Romanos 3:23, ¿sí? Los que han leído su Biblia saben que eso es así. Así es como encontramos la división de la carta. La carta no tenía versículos ni capítulos en ese entonces, así que se dividía por esos párrafos, ¿ve? Largos. Bueno, ¿qué más? Vamos a analizar términos clave del versículo. Dice,
porque no me avergüenzo. Versículo 16, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo. Para los que son pero muy exhaustos y muy exactos en su búsqueda, aquí está en griego, ¿ya? Ahí dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo, ¿ok? ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice no me avergüenzo? Bueno, en un mundo greco-romano, lleno de gentiles, aquí no hay judíos, aquí todos no entienden casi nada de lo que les estoy hablando. Pablo viene y les habla a estos cavernícolas, porque eran prácticamente eso, unos cavernícolas. Si tú te pones a estudiar el día en donde Pablo le toca predicar, oiga, esa gente es cavernícola. Vienen, te quitan a tu hija y te dicen préstamelo un rato. Cavernícolas, y tú no puedes hacer nada, están con su lanza así. Cavernícolas. Y Pablo les tiene que presentar el mensaje de un Mesías crucificado. Entonces Pablo reafirma su valentía. Esa palabra no me avergüenzo, es con valentía lo digo, ¿ve? Y proclama con valentía que no se avergüenza de ese evangelio. Ahí está en 1 Corintios 1:23. ¿Qué más? Evangelio. Aquí está, evangelio. Ahí está, evangelio. En el Textus Receptus, Pablo dice el evangelio de Cristo, lo cual enfatiza que el evangelio tiene su origen y contenido en Cristo. Cuando hablamos Cristo, ustedes saben lo que es Cristo, ¿verdad? Ungido el Espíritu de Dios, ¿ve? Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me he ungido y cosas por el estilo. ¿El Espíritu de Dios está en nosotros o no? Pablo dice que sí, ¿ve? Entonces, si continuamos con esto y somos los copartícipes de la naturaleza divina de Él, si somos los hermanos de Jesús, ¿ve? Coherederos con Él, hermanos, tiene que producirse exactamente lo mismo. El evangelio tiene su origen y contenido en Cristo. En las versiones modernas solo aparece como el evangelio, lo que podría interpretarse de manera más general, o sea, cualquier cosa. Y es lo que a veces las iglesias pervertidas y corruptas que hay alrededor del mensaje te venden. El retorno está bien, es normal, como sea, es el mensaje, falso. Y hay algunos que vienen y le añaden su sazonador, ¿no? Su sazonador extra. Te hablan del octavo día y tantas cosas, cuando ni siquiera terminan de entender qué rayos significa eso. Nosotros enseñamos de eso hace tiempo y yo sé que nadie ha entendido, pero ya algún rato lo vuelvo a enseñar. Hay que avanzar, hay que seguir hablando de esas cosas, ¿no? Hay cosas nuevas que he aprendido sobre eso y ya van a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, el séptimo día, cuando Dios se sienta a contemplar su obra, han leído Génesis, ¿verdad? Del 1 al 6 dice, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, la tarde y la mañana, eso era un día, eso era 2 días, eso era el segundo día, pero del día séptimo no dice nada. No dice que comenzó y acabó. Según lo que leímos en todo el Antiguo Testamento, el séptimo día sigue ahí. Dios está contemplando su obra. Dios está contemplando su obra. Recuerden, ¿cuál era su obra? Desde Génesis 3, vemos que todo esto es parte del obrar de Dios. Deuteronomio 32 te habla del plan de Dios que todavía se sigue desarrollando. Tenemos que entender bien el Antiguo Testamento. Dios nos ayude. Y cuando hablamos del octavo día, es Shalom, como decía el hermano Branham. Es otro día, un día eterno. Descanso, séptimo día. El octavo día. Cuando estamos en el octavo día es eternal. Es eterno. Dios nos ayude. En eternidad ya no hay falsa doctrina ni ninguna de esas tonterías que abundan alrededor del mensaje. Por eso es el problema. Hoy día todavía tenemos polígamos alrededor del mensaje y eso está mal. Tenemos pederastas alrededor del mensaje y esto está mal. El otro día yo me estaba peleando con un viejito que defendía a un pervertido y decía, no, pero no, Dios perdona. Sí, yo no niego que Dios perdone. Si se corrige, no hay problema. El problema es que esa persona todavía seguía ejerciendo su ministerio y la gente le seguía promoviendo porque tiene plata. Y ese es el problema. Porque el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. La palabra dinamis. Ustedes el otro día vieron conmigo, ¿verdad? Aquí está. Dinamis. Dinamis Zeus. Dinamis Zeus. Este es Dios, mira. Zeus. Dinamis Zeus. El poder de Dios. La palabra dinamis implica una fuerza activa y eficaz. El evangelio no es solo un mensaje. Ese es el problema. Muchos piensan que cuando hablamos del mensaje, que es el mismo mensaje de Pablo, que el mensaje es información, solo es una información que necesitamos todos. Y así tenemos un montón de gente corrompida alrededor del mensaje, que piensan que porque tienen la información ya ahí está, lo tienen todo.
Yo me acuerdo de que yo era un muchachito, había gente que forzaba en insistir que ellos tenían un ministerio. Hacían folletitos, comenzaban a repartirlos entre la gente y eran compilados de una cita a otra cita, y ellos decían que tenían una información que nadie más tenía. O había otro loco que se sentaba en la esquina y comenzaba a profetizar, y otro loco le traducía lo que él estaba profetizando. Eso es lo que yo vi. Estoy hablando de los 90, eso es la peste que yo vi alrededor. Pero luego ya comenzaron a venir personas que iban aclarando más y más el panorama, ¿ve? Pero como había tanta lucha de poderes, no terminábamos de ver quién realmente decía la verdad. Porque había de los que venían con la palabra y había de los que venían con plata. Ese era el problema. Ese era el problema. Y a veces algunos eran cegados por la plata. Señores, cuando se trata de la verdad a veces te deja solo. Cuando se trata de la verdad, a veces la verdad te deja solo. Eso es cierto. El mismo hermano Branham, cuando él comenzó a predicar la verdad, cuando él estaba a punto de declarar en su mensaje Rastro de la Serpiente, porque él lo comenta, allí, oiga, vemos que él ya estaba solo, prácticamente solo. Todas estas campañas multitudinarias y todas estas cosas se acabaron. Mientras él era el sanador, el que ponía las manos, la gente sanaba, miren, lo seguían, pero cuando él les dijo, generación de víbora, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Estoy parafraseando, estoy haciendo una alegoría. La gente se alejó de él, lo dejaron solo. Ese es el tema. Ese es el tema hoy, siempre ha sido. El mensaje o el evangelio no es solo un mensaje, sino una obra efectiva de Dios que transforma vidas. Tiene que ser transformado, tiene que ser usted transformada. Y bueno, dice, para salvación. Ahí está, ve, la palabra soterio. Soterio, salvación, soterio. Evangelio, el evangelio no es solo información, ahí está, sino el medio a través del cual Dios salva a los que creen. Los salva. Nosotros teníamos alrededor del mensaje borrachos predicando el mensaje, fumones predicando el mensaje. El hermano Spurgeon también fumaba. Este era un fumón, pero de esos malos fumones, ¿ve? Tenemos corruptos predicando el mensaje, creyendo el mensaje. Yo me acuerdo cuando era un niñito y iba a la primera iglesia del mensaje, yo me quedaba sorprendido de ver cosas raras, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño iba a otras iglesias. Yo me acuerdo que iba a la iglesia bautista, luego fui a la iglesia pentecostal. Era iglesia, pues, ¿no? Pero cuando fui a la primera iglesia del mensaje, esto era raro. Esto era raro. El tipo estaba oliendo a cigarros. El otro era así como medio afeminado. Entonces yo decía, pero esto es raro. Quizás es mi percepción. Son muy sanos, quizás son muy santos. ¿Ve? Y luego de ahí la cosa iba empeorando y uno decía, wow, aquí hay algo raro. Pero era la única forma de conseguir los libros. En esa época era la única forma de conseguir los libros. Y era una iglesia del mensaje. Ahí te daban libros. Hoy día tú tienes los libros por el internet y no los lees. Ese es un problema. Cualquiera se baja o en PDF o en The Table los mensajes. Los tienes en inglés y en español. Si quieres leer en francés también hay. Pero la gente no lee. En esa época teníamos que exponernos yendo. Yo me acuerdo si lees el mensaje quedaba en un sitio muy peligroso. Y tenía que ir ahí para recibir un libro. Y te lo daban solo si ibas 2 o 3 semanas seguidas, te daban un libro. Hoy día te damos todos los libros y ese es el problema, no los lee la gente. El latino no lee. Ese es el problema. Pero yo me acuerdo que en esa época, cuando era un chiquitín, tenía que ir para conseguir un librito, tenía que buscármelas así. Hasta que dije, no, ¿cómo va a ser esto? Esto no es así. Es que uno se da cuenta, hermano. Uno tiene pensamiento crítico, no es criticar. Pensamiento crítico quiere decir razonar, discernir. 1 más 1 es 2. Pero este hombre me está diciendo que es 3. Y me dice que eso es correcto. Entonces yo digo, espérate un ratito, eso no está bien. Entonces, así poco a poco fue como yo escalé en el mensaje. Comencé a conocer las cosas del mensaje, las cosas de Dios. Hasta que me abrí solito. Y así es un poco mi historia, hermano. Muchos de ustedes ya vienen aquí y ya tienen buena enseñanza y todo, pero el problema es que algunos no le sacan provecho. Esa es la otra cara de la moneda. Yo tenía que ir a un sitio, hermano, literalmente, que era un hueco de delincuentes, porque tenía que bajar en una zona oscura, tenía que caminar por una zona minada de gente adicta, de borrachos, tenía que pasar por ahí mirando para todos lados, pero uno quería conseguir los libritos. En esa época no había internet y uno buscaba así. Salíamos tarde de la iglesia a las 9 de la noche, 9:30 a veces,
en medio de toda esa zona oscura, ¿ve? Pero ese era el precio que uno tenía que pagar por un libro. Hoy día vienes tú en taxi, vienes en combi aquí, ve cómodo, tienes ventiladores, todo muy bonito, ve, pero a veces algunos no valoran. Pero hermanos, lo más importante, tienen que conocer la Biblia. Si no conoces la Biblia, todo lo demás que haya dicho el hermano Branham no lo vas a entender. No lo vas a entender. Y es más, si tú conoces la Biblia, te das cuenta que el traductor ha hecho una mala traducción de lo que dijo el profeta. Esa es otra de las ventajas. A veces yo he detectado, espérate, aquí no dice eso. Y me voy al inglés y veo, ¿verdad? Esto no dice así. Yo a veces estaba haciendo mi programa en vivo de las 7 edades de la iglesia y encontraba algo que estaba medio raro. Lo veía en vivo en inglés y decía, aquí se equivocó el traductor. No importa quién lo haya traducido, no importa. El asunto es que hay que señalar el error cuando está hecho. Se tiene que hacer una buena traducción. Bueno, si se puede corregir, se corrige. Gloria a Dios. Pero mi trabajo es ese. Tengo que darme cuenta dónde está mal, dónde está bien, qué cosa pasó. Hay libros antiguos que todavía subsisten, que todavía sobreviven, que están mal traducidos, por cierto. Dios nos ayude. Entonces, para salvación, el Evangelio no es solo información, sino que el Evangelio es un medio a través del cual Dios salva a los que creen. A los que creen. Es más que información. Entonces viene Pablo y dice al judío primeramente y también al griego. Esto refleja el plan de Dios en la historia redentora, ¿no? La revelación y promesas dadas primero a Israel y luego a los gentiles. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulos 12, verso 3, Isaías 49, verso 6. Lo puedes buscar en la comodidad de tu casa. 2. Diferencia textual e impacto doctrinal. Es importante. Lo que a mí me muestran es lo que yo voy a hacer. Steve Jobs decía, el creador de Apple, el creador del iPhone, la gente no va a ir en pos de lo que no les enseñes. Tú les enseñas, ellos van a ir por ello. Entonces él les enseñó el iPhone. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Un celular sin botones? ¿Un celular sin botones? Es imposible. Y él lo puso ahí. Nadie se arriesgaba. Porque fabricar celulares con botones era muy caro. Prácticamente era muy caro. ¿Ve? Ya era tiempo de dar el paso adelante. El iPhone se construyó hasta el 3S y no eran muchos los fanáticos. Hasta que de ahí se dieron cuenta de que sí se podía sobrevivir sin botones. Todo estaba en la pantalla, hay que ser intuitivos. Hasta el día de hoy, muchos todavía buscan botones. Los celulares cada vez tienen menos botones y tienes que interactuar con la pantalla, ¿ve? Y muy pronto, señores, y ya es una realidad en algunas partes del mundo, vas a tener que hacer solamente gestos y el celular se va a proyectar en cualquier lugar. La pantalla va a estar en tu reloj o vas a tener un dispositivo aquí como el botón de tu camisa que va a proyectar simplemente lo que has de ver. Si se tiene que ver, te va a hacer escuchar, si se tiene que escuchar, pero vas a interactuar con gestos. Ya no tienes que tener una pantalla, un celular que se caliente en tu bolsillo, ya nunca más, ¿ve? Pero ya está por venir eso. Todavía es una tecnología cara, pero ya está hecho. Solamente falta que se masifique y al masificarse se hace barato. Todavía no es eso posible. Bueno, Dios nos ayude. Los manuscritos y la transición. El texto crítico omite de Cristo basándose en papiros y códices alejandrinos. Eso lo vimos hace un rato. El texto recibido conserva la palabra de Cristo, reflejando la tradición textual bizantina y las citas patrísticas. O sea, los padres de la iglesia son los predicadores. Todo predicador al que se le señala como padre de la iglesia, ¿es alguien fidedigno? No. No todo padre de la iglesia es fidedigno. ¿Son históricos? Sí, pero no fidedignos. Hubo un hombre llamado Orígenes que hablaba unas barrabasadas, pero sin embargo se le considera un padre de la iglesia. El mismo Irineo de León, dijo muchas cosas que estaban fuera de orden. Pero como la gente no lee, y hace muy poco recién se tradujeron sus obras, nadie se dio cuenta. Pero si tú quieres aventurarte a leer a todos los padres de la iglesia, vete al inglés, ahí está todo. Ahí está todito. Ahí está todo. Bueno, en fin. El impacto doctrinal. La omisión de la palabra de Cristo en el texto crítico podría llevar a una interpretación más general o genérica del Evangelio, donde se puede consentir cosas como los matrimonios de gente del mismo color, ¿me entiende? Del mismo género. Todo eso puede ser conllevado cuando se generaliza el Evangelio. Ahora mismo, este año, en febrero, hubo un revuelo en la Iglesia Católica porque se ha permitido, autorizado por el Papa Romano, que el colectivo del arco iris
haga una marcha hacia Roma. ¿Y para qué va a marchar? Porque ya lo reconocen como pueblo de Dios. Los luteranos, protestantes, reconocen ya el colectivo del arco iris como pueblo de Dios. Los metodistas, hermano Wesley también, sí, Lutero, Wesley, luteranos, wesleyanos, cayeron todos. También conocen, reconocen. ¿Ve? Los anglicanos, oiga, todo está pervertido, todo está corrupto. Tenemos a lo del arco iris ahí por todos lados. Señores, la omisión de decir que el evangelio es de Cristo lleva a interpretaciones más genéricas del evangelio. Pero la inclusión de la palabra de Cristo en el Textus Receptus refuerza el hecho de que el evangelio es específicamente el mensaje de Cristo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. El mensaje de Cristo. Si a Jesús no lo vimos hacer nada de lo que la gente dice que él hizo, no le vimos predicar nada de lo que hoy día la gente dice que predica, entonces no vayamos más allá. Si él era la palabra hecha carne, ¿quiénes somos nosotros para añadirle o quitarle a lo que ya se hizo y se dijo? Si tu revelación está reproduciendo a Jesucristo en tu vida, estamos mal. Estamos mal. Tommy Osborne, cuando vio el ministerio del hermano Branham manifestándose delante de sus ojos, ¿qué dijo Tommy Osborne? Yo vi los días de Jesús delante de mis ojos otra vez. Él vio a Jesucristo siendo manifestado en la vida de William Branham, en el ministerio de William Branham. Quizás era un hombre que llegaba a su casa y su mujer le recibía portazos, ¿ve? Porque eso dice él. No importa, pero el ministerio era impecable. Tommy Osborne, que todavía sigue vivo, creo, él dijo, yo vi los días de Jesús de nuevo delante de mis ojos. Eso es lo que tiene que verse. Los días de Jesús delante de los ojos de la gente de este mundo. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué más? Dado que Pablo es muy meticuloso en su uso del término Evangelio de Cristo, escuchen, en los textos bizantinos, en la literatura eclesiástica, la tradición eclesiástica, se pone que Pablo escribe el Evangelio de Cristo. Pablo es muy meticuloso, no solo en Romanos 1:16, sino en otros pasajes. Por ejemplo, Gálatas 1:7, Filipenses 1:27, Primera de Tesalonicenses 3:2. Pablo hace énfasis del Evangelio de Cristo, es meticuloso. Su omisión en Romanos 1:16, en versiones críticas o modernas, podría afectar la precisión doctrinal del texto. Claro, obvio. Aplicación. O vendría a ser la palabra hermenéutica, ¿no? Pablo enfatiza que la salvación no depende de la sabiduría humana, ni del esfuerzo religioso, claro, sino del poder de Dios en Cristo. Ajá. El poder de Dios en nosotros, que hemos sido ungidos con el mismo espíritu que estaba en Jesús. De eso depende. ¿Y por qué voy a ser ungido con ese espíritu? Porque he sido salvo por gracia de Dios. ¿Ve? Y es el espíritu de Dios el que me va a dar sabiduría y el que me va a hacer obrar como Cristo obró. Va a producir las mismas obras en nosotros, porque es el mismo espíritu. El mismo espíritu. Número 2, el evangelio es tanto una proclamación como una acción de Dios. Es Dios mismo. No solo informa, sino que transforma. Esto tienen que tenerlo siempre claro. El mensaje no solo informa, sino que transforma. ¿Cómo puede un polígamo estar predicando el evangelio? No puede ser. ¿Cómo puede un pederasta estar predicando el evangelio? ¿Cómo puede un hombre de arcoíris predicar el evangelio? Es que se olvidaron de que era más que información, era transformación. El plan del Redentor sigue un orden divino. Primero a los judíos, claro, así llegó el pueblo del pacto, y luego a los gentiles, incluyéndolos en la promesa. Wow. ¿Se entiende? Si no repito todo. Hermano, no has dicho nada que haya dicho William Branham. Espérate, ahorita viene. Bueno, conclusiones. Desde una perspectiva exegética y textual, o sea, en el contexto, la versión basada en el texto recibido, como la King James, por ejemplo, la Biblia en inglés, mantiene un énfasis más cristocéntrico al incluir de Cristo, alineándose con el uso de Pablo, con el uso que Pablo le da en otras epístolas. Aunque la omisión en el texto crítico no cambia radicalmente la doctrina, sí puede hacer que el lector pierda de vista al sujeto central del evangelio, Jesucristo. Es que ese es el propósito, pues. Una mentira, ¿cómo puede ser recibida? Cuando viene disfrazada de mucha verdad.
no puede ser recibida si es que no hay engaño, ¿ve? La mentira tiene que ser recibida precisamente porque viene muy sutil, cargada de esa parte venenosa, ¿ve? Tú no has visto cómo es la trampa para las ratas, ¿no? El otro día vi que vendían pegarrata. No sé si han visto eso. Ahí le ponían comida, era un plástico ahí que tiene un súper potente pegamento. En el momento que una rata o un ratón se pose ahí para comerse el queso o lo que le hayas puesto ahí, ya no sale, se quedó atrapado ahí. Así igualito es como atrapan a algunos por curiosos, ¿no? Por curiosos, a ver, aquí hay una novedad, algo nuevo, ¿no? Y se van ahí husmeando. Señores, no hay nada diferente en un lugar donde te vendan algo que no es bíblico, ¿ve? Pero se van ahí husmeando, vamos a ver, de repente hay algo bueno. Por eso andan todo como andan, ¿ve? Todo así, no atan ni desatan, ¿ve? Dan pena, ¿ve? Y no me diga que no sé lo que hablo, sé lo que hablo, ¿ve? No, es que por ahí de repente me recibo algo. ¿Qué te vas a recibir? Ni Biblia leen, Dios santo. Anda donde quiera que vayas, hasta el chamán vete y no vas a recibir nada, ¿ve? Comienza por cambiar tú, por hacer eso que no haces, ¿ve? Que se supone que se da por sentado que todo creyente hace, ¿ve? Dios nos ayude. Entonces, aunque la omisión en el texto crítico no cambia radicalmente la doctrina, sí puede hacer que el lector pierda de vista al sujeto central del Evangelio, Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Eso es lo que decía Pablo. Imiten a Cristo. Eso es siempre lo que tiene que producirse. Simón el Mago con una prostituta diciendo que es Jesucristo. Eso no es algo que hizo Jesús. Irineo de León cuenta de un sujeto llamado Marcos, que no es el Marcos de la Biblia, otro Marcos, que venía y le inyectaba la doctrina a hombres y mujeres, ustedes ya saben, de una forma pervertida. ¿Cómo puede ser eso? Eso no es el Evangelio de Cristo. Y gente haciendo fila para que el hombre les inyecte la doctrina. Y gente tonta, ¿no? Y tú dirás, pero eso pasó hace 2000 años, hermano. No, en los 80 también hacían lo mismo. En los 90 hacían lo mismo. En Perú, Puerto Rico, Venezuela, ¿ve? En Chile, ¿ve? En Argentina, en México, en Estados Unidos. Todavía sigue sucediendo lo mismo. La única forma en recibir la palabra de Dios es leyendo la Biblia, hermano. No que un hombre venga y haga una cosa pervertida contigo y así te está dando la doctrina. Esto es el mismo espíritu de allá en aquel entonces, cuando Pitágoras les introducía las matemáticas a sus alumnos homosexuales. Ya usted se imagina cómo, ¿ve? Es el mismo espíritu perverso, ¿ve? La palabra de Dios solamente puede venir de una manera. Primero, dijo William Branham de manera intelectual, leyendo tu Biblia. El Espíritu de Dios la vivifica en ti, ¿ve? Hay muchos tontos que dicen, no, el hermano Branham dijo que la palabra venía a mí espiritualmente. Sí, pero después de que la has leído, pues Dios la va a vivificar. Si no conoces nada, ¿qué va a vivificar en ti? Tú tienes que saber prender la cocina para cocinar, hermano. Tienes que saber cómo se fríe un huevo, cómo se hace el arroz para comenzar a ser un chef. Tiene que seguir un proceso. Y el proceso para conocer la palabra de Dios es leyendo. La Biblia está escrita, hermanos. Tienes que leerla. Y aquí viene para los que extrañaban, ¿no? Que no dije nada que haya dicho el hermano Branham. Leyendo los sellos y las edades, el hermano Branham nos advierte consistentemente sobre los peligros de la interpretación errónea de las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando hemos leído eso? La desviación de la simplicidad del Evangelio original y la influencia de enseñanzas que no están directamente basadas en la palabra de Dios. Su preocupación por mantener la pureza del Evangelio y evitar otro Evangelio es un tema recurrente en sus enseñanzas presentadas en el libro, en libros como Las Edades y Los Sellos. El hermano Branham advierte que si se quita la palabra de Dios y el mover del Espíritu como medios de adoración, se tendrá que dar a la gente otra forma de adoración como sustituto. Esto está en las 7 edades de la iglesia. Lo que él denomina balaamismo. En las 7 edades de la iglesia hay un subtítulo que dice la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan? El hermano Branham dice que esa otra forma de adoración es balaamismo, que no es otra cosa que yo te dije el otro día. Están adorando no solamente a otro Dios, ese otro Dios es Baal. El hermano Branham lo dice ahí. Si no estás viendo la palabra y no estás viendo el mover del Espíritu de Dios,
Entonces estás viendo qué cosa, va a la misma. No importa quién rayos y qué rayos de sitio vayas, allí están adorando a Baal. Y te estás llenando de eso y por eso es que tu vida es una desgracia. Esto sugiere el peligro de adoptar prácticas y doctrinas que no están fundamentadas en la verdadera palabra. Ahí está. Ay, no, pues que no puedo leer, mejor me voy a escuchar a esta, a escuchar al otro. No, si tú no lees no vas a poder avanzar, hermano. Pablo bien claro dijo, nos fue dicho. Y todo el mundo estaba así, Pablo dice, ¿cómo? Pero que ya nos fue dicho. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que tú sabes lo que ya nos fue dicho, pero nadie sabía. Y él dice, ya debiendo de ser maestros, tengo que volver con los rudimentos, como si ustedes fueran niños recién nacidos y darle la leche en vez de darles el alimento sólido. Porque se daba por sentado que ya sabían, pero no sabían. Pasó y pasa toda la vida. ¿Ve? El pueblo de Dios siempre se aleja de la palabra de Dios. Nosotros somos la familia humana de Dios, hermanos y hermanas, creados a su imagen. Hebreos 13:8, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios les bendiga.